¿Qué es el método deductivo? En sí, un método o razonamiento deductivo es un argumento el cual lleva a una conclusión, el cual se infiere de manera necesaria para las premisas. Es decir, que es un método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. Tiene características. Una de sus características va desde lo general a lo particular. También la cual se utiliza el razonamiento descendente. Otra que sería la conclusión, la cual está contenida de antemanos de sus propias premisas, y otra que también sería las premisas, las cuales son verdaderas, que llegarían a una conclusión también verdadera. En el método deductivo también hay dos maneras de emplearse. Puede ser ya directa, que sería de una premisa, o indirecta, que serían de dos premisas. Uno de los ejemplos que podría darles es la primera premisa, que sería: las vacas no vuelan. Pero la segunda premisa sería que los animales que vuelan tienen alas. Entonces la conclusión sería que las vacas tienen alas. Entonces la conclusión sería que las vacas no tienen alas. Por ende, en estos razonamientos deductivos se mantiene la validez de lo que son los argumentos, los cuales te llevan más allá de una falsedad o una verdad de las premisas. Este ha sido mi tema en cuanto a los métodos deductivos, y le doy pase a mi otra compañera para que pueda seguir con el tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia Matilde Muñoz Jalca y voy a hablar acerca de estadística descriptiva. El objetivo final de cualquier investigación es proporcionar evidencia objetiva suficiente para apoyar a las hipótesis planteadas. La evidencia obtenida mediante la recolección planeada y cuidadosa de una investigación tiene que producirse en datos o cifras. Al integrar y dar coherencia a los resultados de un trabajo, el investigador debe tener capacidad de resumir y presentar datos de manera ordenada, sencilla y clara, para que puedan ser interpretados tanto por los otros investigadores como los revisores y lectores. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones sobre cómo resumir la información en cuadros o tablas, gráficas o figuras. Prerequisitos. Antes de realizar un análisis descriptivo sobre los resultados de una investigación, es fundamental revisar los objetivos de la misma. No es infrecuente que para ese momento se olviden los propósitos que llevaron a la realización del estudio, lo cual puede derivar en un trabajo infructuoso y con alto riesgo de generar confusión más que conclusiones acertadas. Una vez recuperados el o los objetivos de la investigación, es necesario identificar las escalas de medición de las variables registradas, las cuales para fines prácticos pueden ser cuantitativas métricas y cualitativas categóricas. Gracias. Existen dos tipos de muestreo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es una técnica en la que se establece que el investigador establece una selección de pocos criterios y elige alcanzar a los miembros de una población. Muestreo no probabilístico es donde el investigador elige al azar a los miembros de la investigación. Este método de muestreo no es un proceso fijo o un proceso predefinido. Esto dificulta a que todos los elementos de una población tengan las mismas posibilidades de ser incluidos en una muestra. Muchas gracias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencia muestra una forma ordenada un conjunto de datos estadísticos.
y a cada uno de ellos le asigno una frecuencia, en que pocas palabras son las veces que se repite un dato o un número. Los tipos de frecuencias. Las frecuencias absolutas son el número de veces que se repite un número o un conjunto de datos. Frecuencias absolutas acumuladas. Es la suma de las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa. Corresponde a las veces que se repite un número o un conjunto de datos respecto al total, que se expresa por el por ciento. ¿Cómo construir una tabla? Dice, vamos a ver un ejemplo. 20 estudiantes y tienen las notas finales del semestre. Paso 1, reunimos los datos. Paso 2, crea una tabla. En la primera columna ubica los números del 1 al 10, de menor a mayor. En la segunda columna escribe el número de cantidad de veces que se repite cada nota, y este se le llama datos de frecuencia absoluta. Paso 3. Hasta aquí tienes una tabla de frecuencia absoluta, pero también puedes agregarle la columna más para calcular la frecuencia absoluta acumulada. Sus valores se obtienen sumando de los datos diagonal. Por ejemplo, el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia absoluta. En este caso es 0. Luego, para obtener el segundo dato, necesitas sumar el 0 con el 2, que es el segundo número de la frecuencia absoluta, y justamente él está ubicado en el diagonal. Entonces 0 más 2 es igual a 2. Paso 4. Sigue sumando en forma diagonal. Ahora es el turno del 2 más 1, que es igual al 3. Continúa hasta completar toda la columna. Paso 5. Una forma de verificar que la suma es correcta es obteniendo como final la cantidad de datos que tienes. En este caso sería igual a 20, porque son la nota de 20 alumnos. La frecuencia relativa y la frecuencia relativa absoluta. Al inicio del ejercicio explicamos que la frecuencia relativa se expresa en porcentajes. Y mira cómo obtenemos los datos. Paso 1. Continuemos con la tabla de frecuencias del salón de clase. Añade una columna con el número de frecuencia relativa. Toma cada dato de la frecuencia absoluta y divídelo en 20, que es la cantidad de datos totales que tiene, que son así, como por ejemplo 0 dividido para 20 es igual a 0, 1 dividido para 20 es igual a 0.05 y 2 dividido para 20 es 0.1. Paso 2. Realiza las divisiones hasta obtener todos los datos. Al final la suma de estos valores debe darte 1. Al sumar el resultado que obtienes es 0.98 o es un número similar. No te preocupes si no puedes aproximarla a 1. Paso 3. Para la frecuencia relativa acumulada, debes sumar los datos en diagonal como lo hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia relativa. En este caso es 0. Luego, para obtener el segundo dato necesitamos sumar el 0 con el 0.1. que es el segundo número de la frecuencia relativa, y justamente es el que está ubicado de forma diagonal así. 0 más 0.1 es igual a 0.1, y 0,1 más 0,5 es igual a 0.15. Paso 4. Suma todos los datos en diagonal hasta llenar toda la columna. El número que obtengas debe ser 1. Paso 5. Ahora sí debes descubrir los porcentajes de la frecuencia relativa. Toma cada valor de la columna de frecuencia relativa y multiplícalo por 100, como por ejemplo 0.100 es igual a 0 y 0,1 por 100 es igual a 0.5, por 100 es igual a 5. Al final la suma de esa columna debe darte 100%. Introducción a las tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos le asigna una frecuencia, que en pocas palabras son las veces que se repite un número o dato. Puedes usar las tablas de frecuencias para ordenar variables cuantitativas o cualitativas. También representan el número de veces que un valor de datos se repite. Una tabla de frecuencia típica se encuentra conformada por las siguientes columnas: categoría o valor de la variable, frecuencia absoluta acumulada,
frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En el caso que los valores de las variables no sean repetitivos, es decir, las frecuencias absolutas no sean mayor a 1, no vale la pena realizar la tabla con los datos de manera independiente. Aquí les muestro un ejemplo de tablas de frecuencia simple. Números de días a la semana que realizan ejercicios los estudiantes de un curso. Me diera este número los estudiantes 1 o 2 o 3 o 5. Tuve que preguntar cuántos días a la semana realizan ejercicio los estudiantes de un curso. Se le preguntó a 25 estudiantes. Luego, para realizar la tabla de frecuencia, tenemos que poner los datos en esta fila. Luego en la siguiente fila es la frecuencia, eso es decir, la cantidad de veces que se repite el número. Por ejemplo, aquí el 0 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Luego ponemos la cantidad de veces que está el número 0. Y así sucesivamente con los demás números. Luego sumamos la cantidad de las frecuencias, que es 25 estudiantes. Luego la siguiente fila es la frecuencia absoluta acumulada, es decir, que va sumando 6 más 7, 13. Luego 13 más 6, 19 y así sucesivamente con los demás datos. Luego la frecuencia relativa. Luego este valor se lo divide por 25, que da resultado 0.24. Luego dividimos 7 dividido para 25, que es 0.28. Y así sucesivamente con los demás datos. Luego se multiplica esta cantidad por 100. 0,24 por 100. El resultado es 24 y así sucesivamente se va multiplicando por 100. Y como sabemos si está bien es porque aquí el resultado 25, que es la cantidad de estudiantes a los que se le preguntó, y aquí porque nos dio 1 y aquí porque nos dio 100 al hacer la multiplicación de estas cantidades por 100.